Roberto, terminamos el bloque anterior donde señalábamos los efectos que tiene el salario mínimo. Sin embargo, los televidentes pueden decir, bueno, pero realmente la gente merece vivir mejor. La gente no debería estar condenada a tener un salario ínfimo que no le permita brindarles un mejor nivel de vida a su familia. Entonces, la pregunta de rigor es, entonces, si el salario mínimo vía decreto, o fijar el salario mínimo vía decreto no se lo hace a través de una disposición gubernamental, ¿cómo lograr que el salario de la gente que menos tiene se incremente? ¿Cómo lograr que el nivel de vida de las personas de renta más baja se mejore, ¿no? ¿Cuál sería la solución a este problema? Bueno, ya algo de eso tú lo mencionaste en el bloque anterior cuando hablaste de la productividad. Ese es el único camino, el camino más eficiente para aumentar los salarios dentro de la economía, aumentar la productividad global de los trabajadores dentro del país. ¿Cómo se logra esto, Roberto? Eso a través de acumulación de capital. Tener mayores inversiones, acumular capital significa acumular infraestructura, mejorar nuestra tecnología en la fabricación de productos. Esa es la respuesta de por qué países como Estados Unidos, como Canadá, como los países europeos tienen mayores ingresos. Y es porque ellos tienen una gran acumulación de capital dentro de sus países. O sea, te pongo un ejemplo. Una persona que puede desempeñarse en el mercado de la albañilería en el Ecuador podría estar ganando, no sé, $200 al mes. Este mismo trabajador que se traslada hacia los Estados Unidos, solamente en el momento de ingresar a los Estados Unidos y realizar exactamente la misma labor de albañilería, dado la acumulación de capital que en este país estaría tranquilamente aumentando su nivel de ingresos a $2.000 al mes. Es decir, 10 veces lo que hubiera ganado en el Ecuador. ¿Y a qué se debe esto? A que el nivel de acumulación de capital, es decir, inversiones que se han hecho, ha hecho que el nivel de vida o la productividad por trabajador sea mucho mayor. Te pongo otro ejemplo, en el caso del agro. ¿Por qué los trabajadores en Estados Unidos son más productivos? Bueno, hay un tractor hay aproximadamente 16 tractores cada 50 habitantes o algo por el estilo. O sea que el camino sería incrementar más bienes, más infraestructura, más tecnología que permita al ecuatoriano ser más productivo, porque obviamente no es que el ecuatoriano es menos capaz que el norteamericano, o es menos capaz que el japonés, o es menos capaz que el europeo. La única diferencia entre el ecuatoriano y estas personas es que capaz tiene menos capacitación y tiene menos bienes que le permiten ser más productivo. Como tú mencionabas, el tractor, las computadoras de mayor eficiencia en computadoras, o herramientas mucho más eficientes en la producción. Eso no tenemos. ¿Cómo lograr tener eso? Porque al final del día, lo que realmente importa a la sociedad es que las personas de menos renta tengan un mejor nivel de vida. Entonces parece confundidos, porque la sociedad pareciese creer de que la forma eficiente de lograr esto es incrementar el salario vía decreto. Los dos sabemos que no es así y gran parte de las investigaciones demuestran que no es así. Hay que lograr incremento en productividad. ¿Cómo logramos lo que tú mencionas, este incremento de productividad? A través de la inversión, atraer inversiones, y no solo estoy hablando de la inversión extranjera, sino también incentivar la inversión local. Hay gente que podría invertir en negocios, invertir en infraestructura, invertir en nueva tecnología dentro del país y que no lo hacen porque no existe seguridad jurídica, porque no existen reglas claras de juego, porque no existe lo que en economía denominamos certidumbre. No existe un ambiente de certidumbre que me permita planificar y hacer inversiones de largo plazo. Y atraer inversión, obviamente el nivel de inversión dentro de un país está limitado por la capacidad de ahorro de sus habitantes. Pero lo interesante es que en el mundo globalizado que tenemos, con la facilidad de flujo de capitales, hoy por hoy podemos captar ahorro del exterior en grandes cantidades si nosotros brindamos un ambiente adecuado para el emprendimiento y para la producción. Entonces podríamos estar captando, al igual que China lo está haciendo actualmente. En China se están recaudando aproximadamente $1.000 millones de inversión semanal. Eso fue, bueno, en el 2008, no tengo las cifras actualmente de cuánto es, pero semanalmente en China se estaban captando $1.000 millones de inversión extranjera directa. ¿Por qué no nosotros podemos captar por lo menos el 10% de esa cifra?
yo creo que tenemos tenemos gente con capacidades para emprender en nuevos negocios, y yo creo que ese podría ser el camino. Ahora, retomando el tema de la productividad, o sea, ¿qué es mucho más productivo? O sea, una persona que está abriendo un hueco con una pala o con un tractor o con una máquina. Entonces, definitivamente eso es lo que ayuda a ser mucho más eficientes. Roberto, en este punto vale la pena señalar la diferencia entre salario nominal y salario real. Porque incrementos en salario nominal usualmente se ven carcomidos. Los beneficios del incremento de un salario nominal, es decir, que si yo gano, por ejemplo, $200 y me lo suben a 320, si el efecto, si realmente atrás de esto no hay un factor en incremento de productividad, en incremento de bienes disponibles para las personas, lo único que va a hacer es que la gente tenga mayor dinero, mayor nominal, demandando más bienes. En ese sentido, lo que vas a ver es un incremento de precios, y el efecto en el beneficio de la gente va a ser ínfimo, no va a funcionar. ¿Puedes explicar esta diferencia entre salario nominal y salario real? Sí, el término de salario nominal es el valor real que tú recibes, en términos nominales. Tú recibes un... O sea, ¿cuánto puedo comprar con mi salario? Eso es lo que realmente importa. Exactamente. Y al final el salario real es exactamente el poder de compra del dinero. Cuánto tú exactamente o efectivamente puedes comprar con eso, porque puedes tener un aumento en número, pero sin embargo puedes comprar exactamente... Te pongo un ejemplo. Imaginemos que al principio del año tú ganas 200. Comprabas con eso 2 unidades de un bien, pero terminas el año con un incremento de 250, pero solamente podrías comprar 1 unidad de bien. A pesar de que tienes un incremento nominal, es decir, en números de 200 a 250, a pesar de eso puedes comprar menos unidades de un determinado bien. Por lo tanto, tu salario real se ha disminuido. ¿Y por qué se da este efecto? Bueno, en muchos casos por el tema del incremento en la cantidad de dinero en la economía. Afortunadamente nosotros estamos blindados en algunos aspectos de esto de aquí, pero también existen factores como por ejemplo el endeudamiento, el gasto público enorme, que pueda generar de alguna manera algún tipo de inflación. Bueno, y es que se da, ¿no? Supongamos que se da un incremento de $320 sin que haya el correspondiente incremento en la producción. Eso significaría de que la gran parte de empleados va a tener mayor dinero disponible para gastar, pero la misma cantidad de bienes y servicios a su disposición. Eso significaría que todo el mundo pugnaría por comprarlos, y al pugnar todos por comprarlos se incrementa el precio de los productos. Y el efecto de ese incremento nominal del salario va a ser ínfimo o casi nulo porque los precios han incrementado. Por supuesto, al final incluso en algunas situaciones el salario real termina disminuyendo. O sea, terminas comprando mucho menos que lo que tenías originalmente. Y eso es lo que se genera cuando se implementan este tipo de medidas como el salario mínimo de forma artificial, que no está dado en función de la productividad, sino por un decreto, que de alguna manera no toma en consideración las leyes que existen en el mercado, como la ley de oferta y la demanda, como el tema de la productividad. ¿Qué otro condimento de política pública tú agregarías para beneficiar el incremento del salario real, de lo que la gente de menos recursos puede comprar? Porque al final, el que tiene un salario superior, pues no importa el salario mínimo vital, ¿no? Porque por último gana mucho más que eso. Realmente ahí es el nicho de personas que ganan el salario básico, ¿no? ¿Cuál sería el condimento adicional de política pública que tú agregarías para ayudarlos a que tengan un mejor nivel de vida a la gente de menos recursos? Bueno, en el caso del tema de acceso al empleo, porque recordemos que tenemos un país con muchos desempleados o subempleados, más del 50% de la población. En ese sentido, una política pública que ayudaría a generar empleo sería de alguna manera flexibilizar la relación laboral con el flexibilizar empleado. El mercado laboral, ¿no? Exactamente, que es algo que es tremendamente rígido en nuestro país. Es muy difícil contratar a personas porque es tremendamente engorroso el proceso de despido. Y cuando hablas, pero también el tema de contratar es muy engorroso, ¿no? Más que el despido, porque la gente puede pensar, estos señores piensan que hay que facilitar el despido. Pues no, también hay que facilitar la contratación de personas. Ojo, ¿no? Cuando nosotros facilitamos de alguna manera el despido, de alguna manera también estamos facilitando el tema del ingreso de nuevos trabajadores, de la creación de trabajadores. Bueno, eso te quería preguntar, ¿a qué te refieres con flexibilidad laboral? En términos prácticos, ¿qué significa flexibilidad laboral? Es mucho más fácil contratar a una persona, que no requiera determinados requisitos, que tampoco no sea tan oneroso en el tema de por ejemplo, las famosas conquistas laborales,
lo que cuesta contratar a un trabajador, que es tremendamente caro. O sea, no solamente es el salario real, el salario en dinero, sino todo lo que conlleva, todos los beneficios laborales, las utilidades que se paga que paga el empleador. Todo esto de aquí son costos que de alguna manera limitan el acceso de muchas personas que estarían dispuestos a trabajar o que son productivamente menos laboriosos que estos, pero que estarían dispuestos a trabajar por una menor cantidad. Limitamos el acceso de estas personas, las expulsamos del sector formal y a la final ni el trabajador ni el empleador tiene nuevos trabajadores que le produzcan y las personas se quedan sin trabajo.